Bueno, ¿están, están listos para seguir en este Viernes Santo? Mucha información, mucho para hablar y mucho para compartir en estos últimos minutos del programa. Venimos hablando del tema del campo, la crisis del campo y qué es lo que está ocurriendo de lo que se está tratando de que sea un nuevo paradigma entre la relación entre el gobierno con el principal generador de divisas en Argentina, como es el campo. Les estuvimos contando la semana pasada el tema de la rebelión fiscal, cómo el campo como parece como que vuelve a armarse, ¿no? Y a plantarse. Bueno, y también lo que está ocurriendo con respecto a las exportaciones, que es muy importante porque la política del gobierno anterior y de lo que fue en general todos los años de kirchnerismo y de albertismo, hicieron que el país se fuera cerrando por el cepo, por un montón de cuestiones que tenían que ver con la dificultad para exportar, para importar y también obviamente que el fenómeno de la sequía también generó sus perjuicios. ¿De qué estoy hablando? De que en el 2023 se llegó a los niveles de exportación agroindustriales más bajos desde el 2011. Un tema muy complicado para, como les decía, el motor de la economía argentina. La tenemos en comunicación a Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma y consultora. Y hay una frase que le quiero preguntar a Paulina que tiene que ver con esto de no hay margen. ¿Qué es no hay margen? El nuevo eslogan para el agro argentino en la gestión Milei. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guada. ¿Cómo andás? ¿Qué Eh, es esto de no hay margen? bueno, yo creo que se refiere justamente a que estamos en una situación en la cual, como vos comentaste, salimos de el año pasado, que fue una sequía terrible que afectó a la economía del país, como vos bien dijiste. Este año comenzamos un año productivamente o climáticamente que comenzó muy bien y generó buenas expectativas en el agro. ¿Qué pasó? Empezamos a tener una sequía a fines de enero, comienzo de febrero, y los precios internacionales y locales cayeron muchísimo desde lo que podíamos esperar en octubre, noviembre. Entonces, sumado a eso, todos los costos, muchos costos que están dolarizados para los productores y los que están en pesos también tuvieron fuertes subas, entonces justamente su margen de ganancia, si querés, se redujo fuertemente y en algunos casos Ujú. están en una situación, sin exagerar, de quebranto. O sea, los números no cierran y eso hace peligrar quizás el corto plazo no tanto, pero sí empezar a pensar en la nueva campaña que también es sumamente importante, ¿no? Para lo que queda del 2024. Bueno, la semana pasada habíamos hablado con el presidente de la Sociedad Rural de Saliqueló, que están con esto de la rebelión fiscal. Claro, y nos contaba como lo que se está dando como este efecto arrastre que tiene que ver con la falta de inversión, como por ejemplo por los márgenes chicos se deja, qué sé yo, de invertir en alambrado. Entonces, bueno, eso también a su vez tiene sus efectos, ¿no? En el campo y se viene de muchos años de desinversión. Exactamente, se viene, quizás ese es el problema mayor, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vos comentabas, que la mayoría de los gobiernos han sacado o extraído, si querés, una gran cantidad de dólares del sector que es el que más activo de la economía y se genera como un círculo vicioso, o sea, todo lo contrario a un círculo virtuoso. Esa falta de dólares para ese margen, que ahora dice que no hay más margen, hace que justamente inviertan menos, no solamente en lo que es estructura fija, como mencionaste, los alambrados, sino también lo que es, por ejemplo, la cantidad de fertilizantes que se usa para recomponer nutrientes en el Mm. suelo o distintas tecnologías que harían que la producción pueda crecer. Entonces, el efecto es muy negativo para cada uno de los productores, pero a nivel país también como te decía, un círculo vicioso, porque hace que cada vez la producción o sea menor o esté estancada y eso hace que las divisas no vayan creciendo en los ingresos que tenemos del país. Claro. Eh,
Si ocurriera algo distinto a lo que vos mencionabas, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años, en donde en concepto de derechos de exportación, seguramente lo has mencionado en otros programas, el número es impresionante. Estamos hablando de arriba de 150.000 millones de dólares que en concepto de derechos de exportación el Estado se quedó y eso no fue, digamos, a los productores para que reinviertan. Derechos de Si eso exportación son las famosas retenciones, ¿no? Sí, tenés Ujú. dos conceptos. Los derechos de exportación es lo que el Estado se queda, que hay un número que es muy impresionante. Por ejemplo, en el caso de soja, de 3 camiones que un productor mande al puerto, uno entero se lo queda el Estado. En concepto de derechos de exportación, es el 33% del valor de la soja. Eso por Ah, un lado. Y aparte, esos 120.000 millones de dólares que te decía, es lo que se quedó en concepto de esos derechos de exportación que son impuestos. Y aparte tenés todo lo que se genera con las divisas que, digamos, de lo que esos 3 camiones de soja se venden al exterior. Así que sí, digamos, es un gran generador de riqueza de nuestro país, de nuestra claro. economía. ¿Y qué es lo que tendría que cambiar para que se dé vuelta esta situación de exportaciones en nivel tan bajo desde el 2011? ¿Qué tendría que cambiar desde el gobierno? Que por lo menos en el corto plazo no parece que baje retenciones, por ejemplo. No, primero en relación a las exportaciones tan bajas que tuvimos al año pasado, como vos dijiste, Ujú. eso fue causa de la sequía terrible que se llevó un 50% de la cosecha. Este año se espera que sea un mayor ingreso de divisas porque en general la producción viene bien, más allá de los precios que son más bajos. ¿Qué necesitaríamos para que la próxima campaña crezca? Y creo que es el momento ideal para que, si se diera un cambio, se diera justamente ahora, porque los productores están definiendo la siembra de la nueva campaña, es Ujú. una baja o una quita de los derechos de exportación, porque hoy es, digamos, el factor que más incide en esos bajos precios que recibe un productor. Ujú. Es un porcentaje muy elevado y seguramente también habrás visto que tenemos un dólar exportador que en cierta manera fue también un beneficio para todo lo que sea la exportación de distintos productos, pero también hay otro dato que me parece que hay que corregir y que puede ser importante, es que hay un dólar importador que está muy por encima del dólar exportador. Entonces, en esto que te comentaba, que por Claro. ahí los productores no tienen el margen para invertir en aplicar fertilizantes, con esta, digamos, ecuación negativa de que le sale más caro importar que lo que sale exportar, eso también, si se revirtiera o se corrigiera, sería, digamos, una medida buena que incentive de cierta forma la siembra de la nueva campaña. Claro, los insumos del campo siguen siendo importados en su gran mayoría, ¿no? Exactamente, en su gran mayoría son importados y en muchos casos, si no son importados, necesitan digamos, de productos importados para su elaboración. Claro. Entonces, ahí se da el doble efecto, ¿no? De bajos precios que reciben porque los commodities en general están con niveles bajos, pero se da, digamos, a nivel internacional que, por ejemplo, los fertilizantes están con niveles altos, pero localmente tenemos, digamos, el extra de que sean más caros porque tenemos un 17,5% de impuesto país, que se aplica también Claro, a estos. claro. Eh, a nivel internacional, ¿cómo están los precios, no? En algún momento se hablaba de, por ejemplo, que Kirchner había tenido viento de cola porque tenía la soja un precio internacional muy alto. Ahora, ¿cómo está y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? Bueno, lo que vos decís es lo que en los mercados siempre decimos que Dios es peronista, porque en general cuando hay gobiernos peronistas los precios de los commodities tienen valores altos. En la Ujú. época esa que vos mencionás de Kirchner, la soja en el mercado internacional llegó a valer $600 y hoy, para que tengas una Ujú. referencia, está en torno a $420. Entonces, los precios internacionales están te diría un 30% por debajo de los valores máximos que tuvimos hace un año. Ah. Y, ¿Eso de qué digamos, depende, por ejemplo, que ahora la soja esté barata? se dio una situación de sobreoferta, si querés. O Mm. sea, hubo, después de los precios altísimos que hubo apenas estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvimos precios históricamente altos, los precios empezaron a acomodarse porque hubo una gran oferta
a nivel global de soja, principalmente lo que es soja, con Brasil generando un nivel de producción enorme. O sea, Brasil produce más de 3 veces lo que producimos nosotros en soja, y un mundo, si querés, que no reactiva de la manera que se esperaba post pandemia. Y en ese mundo que no reactiva, China es un gran jugador que justamente está, si querés, complicado y no logra comerse, como para Claro. hacer una representación, la cantidad de soja y maíz y trigo que tenemos de exceso, si querés, en el mundo. Claro. Y hoy por hoy, el incentivo para sembrar trigo, maíz, o sea, otra cosa que no sea soja, ¿cómo está en Argentina? Mira, se preguntan mucho los productores justamente eso, ¿no? ¿Cómo hacer para, si querés, correrse de alguna manera, principalmente en la soja, que es la que tiene esa carga impositiva tan alta de derechos Claro. de exportación? Eh, el problema por ahí para ir a otros cultivos es que si no hay un mercado desarrollado que compre esos granos, están, digamos, en una situación peor, porque puede ser que ni siquiera tengan quien le compre ni barato. Como para hacerte un dato que me parece interesante en relación a esto de cultivar otras cosas, en nuestro país está ingresando, o hace unos años que se está haciendo un cultivo que se llama camelina, que como interesante, si querés, es que se utiliza para producir aceite que no es comestible y que va a terminar transformado en combustible de avión. Bueno, Ah, y eso, mira, digamos, claro, lo que tiene de interesante es que justamente toda esa cadena, está involucrado en algún caso Exxon, o sea, empresas habitualmente petroleras, pero que claro. están investigando justamente en todo lo que son los biocombustibles, eh, compran esa mercadería a los productores locales. Es como que hay distintas alternativas, pero todavía son volúmenes chicos como para que los productores se vuelquen de lleno a eso, ¿no? Claro. Camelina, nunca lo escuché. ¿Qué, Bueno, qué? sí, ahora lo vas a empezar a escuchar Ah, muchísimo porque hay como dos grandes jugadores, es un dos grano multinacionales. también. Sí, sería una oleaginosa Una que oleaginosa. la particularidad que tiene, que, o sea, la soja también es oleaginosa y Claro. también produce aceite que se transforma en Ujú. biodiesel, pero la particularidad que tiene la camelina es que no es comestible humano. Claro. Entonces, viste, con todos los cambios que hay en el mundo, se busca que sean biocombustibles, digamos, verdes o que no generen tanta contaminación, pero también se empieza a tratar de que no sea que eso tenga un destino que pueda ser comido por humanos, ¿no? Claro. Eh, Como una cosa filosófica, ¿no? Ujú. En el caso, perdón que te estoy hablando tanto, en No, el caso no. de, para hacerte la diferencia, en el caso, por ejemplo, del maíz, que se Sí. transforma en etanol, que termina yendo a las naftas, ahí también hay una corriente filosófica que pone en cuestionamiento si está bien que ese maíz se transforme en combustible. Claro, Bueno, por pudiendo darte alimentar, ¿no? A gente hambrienta en el mundo, se lo destine para combustible, claro, ¿no? Ese la, sería el claro, esa sería cuestionamiento, claro. la- una discusión filosófica Ujú. que se está dando hace unos años, más allá que se usa muchísimo maíz para eso, y la camelina justamente se sale de esa discusión porque no puede ser consumida por los humanos. Claro. Mira qué interesante. ¿Y es cierto que Argentina genera alimentos para 400 millones de personas o eso es como que fue como un eslogan que se instaló y quedó? Y sí, creo que son esos números que te muestran que tenemos la capacidad de generar, yo creo que sí, que tenemos capacidad de producir esa cantidad de alimento, digamos, en situaciones que mejoren lo que estamos hablando hoy, ¿no? Imagínate Ujú. que si a los productores no les cierra el número, eh, lamentablemente hay algunas hectáreas que no se van a sembrar, hay Claro. algunos productores que se van a fundir, y todos esos números, digamos, objetivos se van achicando. Entonces es fundamental que haya cambios de política de largo plazo. Ujú. Y con respecto a la riqueza de los suelos, ¿no? Si siempre se cultiva lo mismo, ¿es cierto que pierde nutrientes el suelo o eso ya no ocurre por los fertilizantes porque se desarrollaron y se perfeccionaron mucho los fertilizantes?
No, eso es fundamental y tiene que ver con esto que te mencionaba de lo importante que es que al productor le cierren los números, porque el productor en general, si le cierra el número, gran parte de lo que gane, digamos, en una campaña lo reinvierte en producir mejor. Y parte de esa reinversión tiene que ver con recomponer nutrientes a los suelos. O sea, si vos cultivás y la planta extrae Claro, continuamente y no se repone esos fertilizantes, se está degradando el suelo y también es un efecto muy nocivo para nuestro país y para la economía futura, ¿no? claro. Entonces, por eso es tan fundamental que digamos, al productor, que es la base de esa cadena agroindustrial, si crees, le cierren los números, porque Claro. si no, ¿Pero es perdemos todo. necesario hacer rotación de cultivos o con el tema de La siembra usar? directa. Claro, Eh, no, yo creo que es necesario que haya una rotación de cultivos, no solamente por la reposición de nutrientes, sino también un tema muy importante es la estructura de los suelos. Y entonces cuando cambias de cultivos, las raíces tienen distintas formas y eso también genera mejoras en los suelos. Y por el otro lado, es sumamente importante que no tengas siempre las mismas especies, suponete, porque se cortan ciclos de plagas. Si vos de repente tenés siempre, no sé, siempre soja, es muy factible que te empiecen a aparecer plagas o enfermedades resistentes que, bueno, que después claro. generen un problema. Mira qué interesante. Y vos, me imagino cuando estudiaste que no había muchas mujeres, ¿no? Ingenieras agrónomas, no había muchas mujeres en tu carrera. ¿Cuántas eran en la clase? No, bueno, yo soy de La Pampa, mi facultad no era muy grande, pero terminamos 4 mujeres. No éramos un curso muy grande, serían Ah, 30, suponete, hombres y nosotras 4. Pero sí, hace mucho tiempo, Guada, que estudié. nah, sos No, hace joven. muchísimo. ¿Qué nos queda si no al resto? Escúchame. No, No, pero es no. una carrera obviamente dominada, ¿no? El tema de campos como que todavía, que si bien cada vez más se ven más mujeres, pero sí es una carrera como muy dominada por los hombres. ¿Te pasó de vivir así situaciones de machismo, de que tu opinión no fuera tan tenida en cuenta como la de un colega hombre? ¿Te pasaron esas situaciones? Sabes que hace 26 27 años más o menos que me recibí, o sea que cambió muchísimo. Ujú. Y si hoy me preguntás, porque el otro día me pasó que alguien me preguntó, yo no recuerdo esas situaciones realmente, pero cuando me preguntaron un poquito más, sí recuerdo eso que vos decís, ¿no? Estar por ahí con un colega que decía exactamente lo mismo que yo y sentir que yo directamente era invisible, ¿no? Y al del No otro estás le da... sola, nos pasa a todas, ¿eh? Pero En periodismo y en periodismo político también pasa mucho eso. sí, bueno, pero fíjate que es como que yo ya lo había borrado de mi Mirá cabeza. vos. Cuando me lo repreguntaron, me acordé de esa situación, pero después me quedé pensando si sería una cuestión de género o una cuestión generacional, ¿no? Mm, Porque justamente esta situación se me daba con gente que tenía mucha más experiencia que yo, claro. pero esa sensación Pero te de... quedaste como, lo dije yo, ¿no? Sí, sí. Claro, pero no, y lo peor que te debe haber pasado, no solo que no te aplaudan o que nada, sino que es como, yo digo la palabra ninguneo. Para mí lo peor que Tal existe es cual. que parezca que no existís. Exacto, Pero, sí, sí, sí. pero bueno, hoy en día te digo que hay muchísimas mujeres. Ujú, Yo doy charlas de mercado por todos lados, por el interior, ujú. y impresionante la cantidad de mujeres que trabajan en el agro. Así que te diría que somos casi, no te digo, sí, a la par en casi todo. Casi a la par, mirá vos qué interesante. Sí, incluso he visto en las redes sociales hay mujeres influencers que suben a las redes que están con el tractor y con la cosechadora, ¿no? Y que manejan un campo tranquilamente, por supuesto, ¿no? ¿Por qué no? Sí, Pero sí, son ha esas evolucionado mucho. barreras, ¿no? Que hay que ir venciendo de a Sí, poco. pero bueno, vos también sabés que hay que seguir adelante y seguir. ¿Y te pasó el mansplaining, que es eso, ¿no? De que
un hombre que quizás no tiene ni siquiera el título que tenés vos, que te explique a vos como si fueras una tonta, ¿entendés? Y él supiera más, te debe haber pasado también. Y eso sí me pasó, pero tampoco generalizaba, ¿eh? Yo la verdad tengo que admitir que no sé si es suerte o qué, pero mis colegas en general siempre me han brindado la oportunidad o me han contestado cuando he tenido dudas, o me han invitado a eventos, también a dar charlas y más, pero sí me ha pasado con algún caso particular que yo explicaba algo y me mandaban mensajes, me decía, yo te lo digo por tu bien, pero me parece que estás haciendo cualquier cosa. Yo decía, no, yo estoy convencida de lo que estoy diciendo, Te lo pero digo por tu bien, eso es buenísimo. sí, te lo digo por tu bien, María. Muy bien. Vos no entendés porque sos mujer, te deben haber dicho. Es, y sí, bueno, tengo amigas ingenieras industriales, ingenieras agrónomas que han pasado por esas situaciones, pero bueno, gracias a Dios son mujeres que están rompiendo esas barreras, ¿no? Invisibles. Ahora seguro que en YouTube van a decir, ay, no, eso no existe, el techo de cristal no existe. No, bueno, sí existen. Son como situaciones cotidianas que una vive y que seguramente ni se dan cuenta de que existen, pero existen. Y bueno, de a poco se van venciendo esas barreras. Sí, y después algo en relación a lo que vos me preguntabas, también creo que muchas veces lo damos como, ni nos damos cuenta. Vos fíjate que Exacto. lo que me pasó a mí, yo no había registrado, no me acordaba el momento Claro. ese del tuneo que sentí un montón de veces, pero bueno, existe, es Exacto, verdad. uno lo tiene normalizado porque está acostumbrado, pero claro, no tendría que existir. Pero bueno, no es fácil, pero por suerte de a poco está cambiando todo. Bueno, ¿cómo viene el pronóstico con respecto a la cosecha, no? Porque había miedo con tanta lluvia que hubo en los últimos días que se arruinara la cosecha. ¿Cómo viene ese tema? Bueno, por suerte estos días se espera que haya algunos días que se pueda cosechar, entonces eso ya es una gran buena noticia. Se empieza a ver más actividad en los puertos, o sea, llegan los barcos para que se puedan cargar, perdón, los camiones para que se puedan cargar los barcos. Eso es bueno, pero no sé si te tiro una mala, ya que te tiro. En relación al volumen de la cosecha Ujú. y esto que te comentaba de las plagas y demás, hay una plaga que está generando una enfermedad en el maíz que genera mucha preocupación de cuánto realmente va a ser la cosecha. Entonces, Mm. estos datos creo que desde el gobierno seguramente los deben estar monitoreando porque como para tener una referencia de lo importante que es cuánto vamos a cosechar y qué precios internacionales vamos a tener, uno de los primeros, no sé, 5.000 millones de dólares que mandó el fondo Ujú. cuando apenas asumió Milei, bueno, eso mismo se perdió en cosecha con la pequeña, o sea, el periodo de sequía que hubo en febrero que te comentaba y Sí. la baja de precios. Entonces, ahora también Ah, es súper esa, importante. esa sequía que hubo en febrero, más la baja del precio Precio. internacional, ya eso nos costó $5.000 millones. Sí, totalmente, Wow. para que veas lo importante que es, o sea, recibir plata de afuera, pero también que nuestra cosecha pueda en los años crecer. Tal cual. Y ahora entonces es importante también ver qué pasa con esa plaga, porque en algunos casos se hablan de pérdidas muy importantes que hasta que no se coseche no se puede saber exactamente. Entonces creo que desde el gobierno también estaría siguiendo de cerca qué es lo que pasa con esa situación del maíz. Y esa plaga está afectando solo al maíz. Sí, solo el maíz. Ujú. Es un insecto que se llama chicharrita que infecta al maíz de un virus y hace que pierda rinde. La fucking chicharrita. Eso, encima, encima que de la sequía nos tocó la chicharrita. Y con el tema de las lluvias no hubo pérdidas Sí, hubo importantes. pérdidas, pero muy localizadas, que para los productores que pierden es terrible, porque lo que hubo fueron fuertes tormentas con piedra, entonces es como Claro. que arrasa una zona que de nuevo, para el productor es mortal porque se queda sin nada de un día para el otro, pero a nivel país no generó fuertes pérdidas de producción por ahora. Bien, bueno, una buena. Y me decías, para el resto del año, el pronóstico de cosecha,
Porque No, el pronóstico, una vez me habían dicho, un especialista me había dicho que por lo general después de un año de sequía venía una cosecha muy buena. ¿Es cierto eso o es mito? bueno, que sería esta cosecha. Claro, Vamos a cosechar pero ahora no con todos esos. necesariamente después de un año de sequía viene una súper gran periodo de No, fertilidad de no los suelos, ¿no? necesariamente. No, lo que sí te digo que también creo que desde el gobierno es fundamental seguir de cerca que lo que se espera es que digamos, ahora se está cosechando el grueso de soja y maíz, que es lo que más generación de divisas, Ujú, impuestos y todo da. Después vamos a empezar a ver qué se siembra de trigo, que sería fundamental esto que te digo, que haya una baja o quita de derecho de exportación para que se siembre mucho trigo, porque es la plata que ingresaría en diciembre. Y después empiezan con soja y maíz de la nueva campaña. ¿Por qué te digo todo esto? Porque se espera que este año sea un año niña, mm, eh, justamente el que genera en nuestro país falta de lluvias. Entonces claro. sería doble combo malo, Mm. que bueno, que también creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, atención entonces con la niña, esperemos que la niña se porte bien. Paulina, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, gracias, Guada. Gracias. Era Paulina Lescano, ingeniera agrónoma y consultora con temas obviamente del agro.